En este vídeo mostramos un ejercicio de aplicación directa de las definiciones de razones trigonométricas. Veamos lo que nos dice el ejercicio. Dado el siguiente triángulo, hallar todas las razones trigonométricas de los ángulos alfa y beta. Primero vamos a ver cuál es el triángulo. Este es nuestro triángulo, en este caso el ángulo de 90 grados está aquí, en una posición distinta a las definiciones que hemos dado, con lo cual nos sirve para practicarlas con el triángulo en otra posición. Aquí está el ángulo alfa, aquí está el ángulo beta. Este es uno de los datos del problema. Este cateto mide 4 centímetros. Y este es otro de los datos del problema. Este otro cateto mide 3 centímetros. No conocemos el valor de la hipotenusa y por tanto pues tendremos que calcularla. La solución del ejercicio pasa entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto mide la hipotenusa. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues usando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, por tanto 4 al cuadrado más 3 al cuadrado será igual a h al cuadrado. De manera que h al cuadrado será igual a 16 más 9 y por tanto h será igual a la raíz cuadrada de 25, es decir, 5 centímetros. Estamos trabajando siempre con longitudes, por lo tanto la raíz cuadrada positiva. De manera que h, la hipotenusa, mide 5 centímetros en este triángulo rectángulo. A partir de aquí solamente lo único que tenemos que hacer es ir aplicando las fórmulas, conocerlas. Si no las recordamos debemos tenerlas al lado y simplemente vamos a ir aplicándolas. Empezamos por el ángulo alfa. El seno de alfa será igual, recordemos, cateto opuesto, lo que mida el cateto opuesto a alfa, es decir, 4 centímetros, dividido entre lo que mida la hipotenusa, es decir, 5 centímetros, 4 entre 5. El coseno de alfa será igual cateto contiguo a alfa, es decir, 3 centímetros, dividido entre 5 centímetros que mide la hipotenusa. Para la tangente tenemos que dividir el valor del cateto opuesto a alfa entre lo que mide el cateto contiguo, por lo tanto 4 tercios. Para la secante de alfa, recordad que la secante es la inversa del coseno, por lo tanto solamente tenemos que intercambiar numerador con denominador en la fracción 3/5. Nos quedaría entonces 5 tercios. De la misma manera, la cosecante es la inversa del seno y por tanto 5 cuartos. Y por último, para alfa, la cotangente de alfa, miramos la tangente e intercambiamos numerador con denominador, 3 cuartos. Recordemos que todos estos valores son adimensionales, es decir, no tienen dimensiones, no son centímetros, no son metros, es simplemente un número, sin dimensiones. Y por lo demás, pues se pueden aplicar todo lo que sabemos de números, es decir, del resultado de una fracción. Si el resultado es exacto, pues podemos tomar el decimal, y si no es exacto, pues tendremos que conformarnos con una aproximación. Nosotros lo dejamos así porque simplemente lo que pretendemos es aplicar directamente las fórmulas. Vamos ahora a por el otro ángulo, a por beta. Para el ángulo beta tendríamos seno de beta sería igual a cateto opuesto a beta ahora, que sería 3 centímetros, dividido entre lo que mida la hipotenusa, 5. Para el coseno de beta sería cateto contiguo a beta, 4 entre lo que mide la hipotenusa, 5. Para la tangente de beta, cateto opuesto, 3 dividido entre lo que mide el cateto contiguo a beta. Vamos ahora ya por la secante. La secante es la inversa del coseno, por lo tanto intercambiamos
numerador con denominador en la fracción, 5 cuartos. Para la cosecante ya sabemos, 5 tercios. Y por último, para la cotangente de beta, 4 tercios. Es importante observar ahora que algunas razones del ángulo alfa y del ángulo beta son iguales. Por ejemplo, el seno de alfa es igual que el coseno de beta, el coseno de alfa es igual que el seno de beta, la tangente de alfa es igual que la cotangente de beta, secante de alfa y cosecante de beta son también iguales, cosecante de alfa es igual que secante de beta, y la cotangente de alfa es igual que la tangente de beta. Esto no es casual, es decir, no es casualidad que ocurra esto, y va a pasar siempre en cualquier triángulo rectángulo, va a ocurrir siempre, porque estos ángulos son complementarios, es decir, suman 90 grados o pi medios radianes, entonces siempre va a ocurrir eso, puesto que el cateto contiguo de un ángulo es el cateto opuesto del otro, de manera que por eso se produce esta situación y esto va a ocurrir siempre. En el caso de que estemos trabajando, como más adelante veremos, con ángulos en una circunferencia, pues también va a ocurrir, aunque ya no trabajemos sobre un triángulo rectángulo, siempre que tengamos dos ángulos que sumen 90 grados o pi medios radianes, es decir, ángulos complementarios, va a ocurrir esto.